Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a iniciar esta transmisión poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abrimos nuestro corazón, Señor. Háblanos, pon tu palabra, guíanos con tu Espíritu Santo. Señor mi Dios, gracias por mis hermanitos que están listos. Señor, sean tocados sus corazones y danos la sabiduría en esta hermosa mañana. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Juan capítulo 3 desde el verso 36. El título de esta transmisión es Anticipación. Dice así la palabra de Dios, Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esta es la anticipación que le daba el Señor Jesús a Pedro. Vamos a verlo, hermanos amados, desde el punto de vista espiritual, ya que Pedro representa a los hijos de Dios que aman mucho al Señor, así como usted le ama. Y hermanitos amados, vamos a ver desde el punto de vista celestial. O sea, ¿por qué el Señor permitió, obró de esta manera? ¿Y por qué queda esto registrado en la palabra de Dios? Ya que todo lo que está registrado es para nuestra enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y hermanos amados, hay utilidad en esto para nosotros. Vamos a ir examinando paso a paso. Primeramente, el Señor le dice que no lo podía seguir por ese momento, pero después ya podrá seguirlo. Y habla de la muerte. Acuérdese que el Señor Jesús murió entregando su vida por nuestros pecados para que fuésemos salvos, redimidos, y luego resucitó de los muertos. Y aquí dice: pero me seguirás después. Está bien. O sea, encontramos, hermanitos, un grande amor de Pedro hacia el Señor. Ya hemos visto también otro aspecto de otro discípulo conocido como Yohanan o Juan el Amado, el mismo autor de este evangelio, Juan. Había mucho amor hacia el Señor Jesús. Y Pedro, hermanitos, ahora estaba recibiendo una anticipación de que pasaría algo en la vida de él. Ahora, hermanos amados, la profecía general hablaba de: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Cuando dice la escritura que todos, dejándolo, huyeron. Y se cumplió la palabra. Cuando el Señor Jesús les habló a todos, les dijo que en esa noche todos se iban a escandalizar de él. Y todos empezaron a decir que no, que darían su vida también. Ahora, hermanitos, esa es la profecía general en cuanto a todos los discípulos, también conocidos como los pequeñitos o las ovejas serán dispersadas. Bueno, entonces, hermanitos, sí había una profecía de que algo así acontecería y que esto también lastimaría al Señor Jesús. Él sabía todo, hermanitos, y le menciono como paréntesis que en todas las áreas de la vida humana, en todo lo que puede sufrir un hombre, un humano, pues todo eso sufrió nuestro Señor Jesús. Parte de ese sufrimiento
quebranto en el alma es el abandono, hermanitos. El abandono, la negación, la traición. Bueno, el Señor Jesús fue traicionado por Judas. Y el abandono de los amados. Eran muy amados los discípulos y no había causa por la cual lo abandonaran, ya que Él es fiel y verdadero. Pero todas esas vivencias, hermanitos, desde el desprecio, el rechazo de los suyos, los edificadores, desde el abandono de los que le amaban, desde el odio de los que estaban contra Él, todas las áreas, hermanitos, incluso espirituales, ya que Él decía, Elí, Elí, lema sabactani, hablando de, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? El área espiritual. Si en alguna ocasión, hermanitos, usted ha sufrido, pues, no tanto moralmente, o familiarmente, o sentimentalmente, lo que sufre un humano, sino espiritualmente, la pérdida de la presencia de Dios, tal vez la distanciamiento, sea por pecado, por falta, por falla, pero es un dolor, es un quebranto, perder la presencia de Dios. Hasta en eso, hermanitos, el Señor Jesús también lo sufrió. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, Él sufrió ese distanciamiento de la presencia del Padre. ¿Por qué? Por cargar nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, dice la Escritura. Y debido a que está escrito, sed santos porque yo soy santo, y está escrito, sin santidad nadie verá al Señor, pues en ese momento no había santidad en el Señor Jesús, no por culpa propia, hermanitos, sino que Él cargó por todos los pecados nuestros. Bueno, en todas las áreas, Él, hermanitos, sufrió y sufrió muchísimo. En lo espiritual, en el alma, y no se diga en el cuerpo, terriblemente torturado, atormentado. Ahora, hermanitos, iba a sufrir una negación. Esto sí es pecado, conlleva, hermanitos, hasta una sentencia que el mismo Señor Jesús mencionó. Él dijo que el que lo negara, Él lo va a negar delante del Padre y de los ángeles. Esto, hermanitos, es bíblico, es una ley espiritual, y el Señor Jesús usó de esta referencia, la negación. Ahora, este no es un pecado, hermanitos, que podría tal vez compararse con otros, como pecados perversos, pecados de impiedad, pecados de tanta maldad en su origen. No, sino un pecado que podría cometer un hijo de Dios. Bueno, cuando alguien, hermanitos, habla de el tema pecado, se nos viene a la mente diversos tipos, una lista de pecados: mentir, robar, adulterar, fornicar, engañar, hacer fraude, golpear, violentar, tantas cosas, hermanitos, que se vienen a la mente. Pero si analizamos el pecado negación o negar al Señor Jesús, es algo que conlleva lo espiritual, pero claro, hermanitos, sí es grave. Ahora, le menciono de esos diferentes tipos de pecados, también modalidades de pecados. ¿Por qué? Porque un ejemplo, hermanitos, el caso del hijo pródigo, cuando él volvió en sí, dice la palabra, él pensó decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, ya hay como una clasificación, hermanitos: pecados contra el cielo, pecados contra Dios,
pecados contra la iglesia, pecados contra el Espíritu Santo. Uno de ellos lo hizo Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y ambos murieron. Pecados contra los papás, pecados contra el prójimo, pecados contra la sociedad, pecados contra el gobierno, pecados contra los padres. De ahí, hermanitos, una larga lista. Sin embargo, negar al Señor Jesús. Esto, hermanitos, ahora ya no podríamos decir que es en términos de profecía general que esto aconteció. Lo general era que todos, al ser herido el pastor, todos lo abandonarían. Serían dispersas las ovejas. Es la profecía anticipada general en cuanto a todos esos pequeñitos. Pero ahora encontramos una anticipación, y por qué no decirlo, una profecía a corto plazo. El Señor le estaba anticipando, profetizando: me vas a negar. Es lo que dice, hermanitos, versos 37 y 38. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Ahí encontramos la declaración de Pedro. En verdad, hermanitos, abra su corazoncito, acepte esta palabra. En verdad, Pedro sí estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. No era mentira, hermanitos. No era falsedad, no era doble ánimo, no era hipocresía, no era un engaño. No, mis hermanos. De verdad, él amaba tanto al Señor Jesús que estaba dispuesto a dar su vida. Sin embargo, dice el 38, Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Profecía, anticipación. Y bueno, hermanitos, le puedo aclarar que la traición de Judas Iscariote sí estaba profetizada. El que de mi plato comía alzó contra mí su calcañar, escrito está, o su talón. Y hermanos amados, esto era terrible. También el salmista David, el dulce cantor de Israel, fungía como profeta y también habló de esto. Habló de la traición y decía: al parecer, tú, íntimo mío, que compartíamos dulcemente los secretos y que nos dirigíamos a la casa de Jehová. Hermanos amados, hablaba de Judas Iscariote. O sea, proféticamente, que lo abandonarían todos, estaba ya anticipado. Que Judas lo traicionaría, estaba anticipado. Pero ahora, esta profecía a corto plazo, esta anticipación: tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y sí, hermanitos, conlleva una sentencia: el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. También está escrito en Timoteo que si uno lo niega, Dios lo negará. Pero si uno fuese infiel, Dios permanece fiel. Bueno, aquí está la anticipación. Pero vamos a lo espiritual, hermanitos. Sí, el Señor lo anticipa, lo profetiza, le habla de esto, de que Él negaría 3 veces. Ahora, ya vimos, no era malo Pedro, no era falso, no era mentiroso, no tenía malicia, no era malintencionado. No, mis hermanitos, ya que vimos en otras transmisiones que el Señor Jesús declaró que los que ya están limpios no necesitan sino lavarse los pies, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería a Iscariote. Pedro estaba limpio entonces. Los discípulos estaban limpios. Y en Juan capítulo 15 dice: vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado. Y nuevamente menciona que están limpios. ¿Cómo es entonces que está esta anticipación? Tú me vas a negar 3 veces. Y hermanitos amados, lo que puedo palpar de parte del Espíritu Santo en cuanto a este tema, la negación de Pedro, yo, hermanitos, lo asimilo con el entendimiento que Dios me da, que está escrito y que aconteció esto no solamente por la vida o para la vida de Pedro, sino para nosotros, porque también está escrito que toda esta escritura fue precisamente puesta para nuestra enseñanza. Entonces, no es para culpar individualmente a un sujeto, o sea, solamente a Pedro. No, esto tiene un propósito de dejarnos una enseñanza, una lección, una prevención a nosotros, los hijos de Dios, que amamos al Señor como lo amaba Pedro. Esto no es para señalar a un solo hombre, sino para tomar ejemplo de él y también para hallar entendimiento en este asunto. O sea, pienso, hermanitos, que esto está escrito y que esto aconteció no solamente por Pedro, sino por nosotros, para dejarnos esa enseñanza antes y un después de que algo parecido acontezca. Bueno, el análisis es este: un siervo de Dios, un discípulo verdadero, un hombre limpio, sin malas intenciones, sin pecado oculto, va a negar al Señor 3 veces. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el propósito de esto? De lo que le pasó y qué enseñanza nos deja a nosotros. Yo estoy muy consciente, hermanitos, que esta escritura es para nosotros. Y como dijo el Señor, aunque aquí no está escrito, hermanitos, pero en varias ocasiones en los evangelios, Él usa una frase. Él dice, es necesario que esto acontezca. Es necesario que se cumplan las escrituras. Es necesario que esto acontezca. Bueno, ahora, separándolo, hermanitos, no quiero decir que es voluntad de Dios que se le falle, que uno caiga o que uno lo niegue. No, mis hermanitos, no es esa su voluntad. No es su perfecta voluntad que todo cristiano tenga que negarle. No. Pero anticipadamente estamos, hermanitos, nosotros avisados ya. Si esto te pasara, mira a Pedro. Hay solución, hay remedio, hay restauración. Si a ti te aconteciera un pecado por debilidad, viniera la tentación, como está escrito, velad y orad para que no entréis en tentación, ya que el Señor le anticipó a Pedro que lo va a negar 3 veces. Luego, cuando se los llevó al Getsemaní a 3 discípulos, entre ellos Pedro, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Otra vez le anticipa. Hermanos amados, todo esto no con el propósito de que sí obligatoriamente tengamos que pecar o fallar o caer. No. Pero si así aconteciera, un pecado por debilidad o tentación, como se ha explicado aquí en las prédicas en el púlpito de esta iglesia, hermanitos, de que hay pecados que se originan adentro del humano y son maldad pura, originada dentro del hombre, y eso se llama concupiscencia, y de ahí viene uno a ser tentado de esa concupiscencia. Pero hay tentaciones que vienen de fuera,
Por ejemplo, no hay nada malo adentro de Pedro, no hay nada malo adentro de los discípulos. Están limpios por la palabra que el Señor les ha hablado. Pero la tentación viene de afuera. ¿Se acuerda usted que el Señor Jesús fue tentado en el desierto por el mismo diablo? No había nada malo adentro del Señor Jesús, pero vino el tentador externamente para provocarlo, tentarlo, pero el Señor Jesús es santo, nunca pecó. Bueno, entonces, esta maldad, hermanos amados, se sujetó de la debilidad. ¿Cuál debilidad humana? Llamado miedo. El miedo. Un pecado de negar al Señor por debilidad, por miedo. El miedo es muy humano, muy natural. Pero sin embargo, en lo espiritual, si esto, hermanitos, trasciende, ya se llama espíritu de temor o espíritu de cobardía. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces no había nada malo en Pedro. Él hasta decía: estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Para él era verdad lo que decía. Pero la tentación que venía constaba de debilidad. Y recalco, hay pecados por debilidad. No porque uno sea malo, sino porque uno se debilitó. Por eso dijo el Señor: velen, oren para que esto no suceda. Velen, oren, para que no entren en tentación. Ahora, ya que Pedro estaba anticipado, él recibió la palabra. Ahora, otra vez, le recalco, hermanitos, no es obligatorio que un cristiano deba de caer o de entrar en la tentación para ceder. No, mis hermanitos, no. Porque hubo hijos de Dios, personajes bíblicos, a los que no se les registra ningún pecado. Por ejemplo, a José el soñador no se le registra pecado. Al profeta Daniel no se le registra pecado. A Josué, hijo de Nun, en tiempos de Moisés, no se le registra pecado. Y así, hermanitos, hay otros que hace alguna mención también para alguna enseñanza. Por ejemplo, al profeta Isaías se le dice, cuando se le pone el carbón encendido en su boca de parte de un ángel, eso, hermanitos, en Isaías capítulo 6, se le dice: he aquí es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero nunca dice cuál era el pecado de lo que se estaba purificando ahora. Y así, hermanitos, hay personajes bíblicos a los que no se les atribuye pecado. Lamentablemente hay otros que sí, como por ejemplo Noé, que se embriagó; Abraham, que tuvo un hijo fuera de el matrimonio con Sara, fue con Agar, su sierva; David con Betsabé. Y así, hermanitos, hay personajes que sí se les atribuye en su historia pecado. Pero Pedro, hermanitos, representa al cristiano amador de Dios, sin intenciones de maldad y con un amor tan vasto que él mismo está seguro de que no sería capaz de negar al Señor por su grande amor. Entonces, así, hermanitos, es como lo discierno, de que Pedro representa a los que van a ser tentados y que muy posiblemente, hermanitos, sí nieguen con su pecado al Señor Jesús. O sea, entiendo que esta no solamente historia, vivencia, caso de Pedro, no solamente es algo registrado nada más porque sí. No, es para nuestra enseñanza. Y entiendo, hermanitos, como dice Primera de Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es en primera de Juan, capítulo 2. Entonces, hermanitos, si alguno llegara a negar al Señor por debilidad, se debilitó, no oró, no veló, y sí, en verdad es un pecado, pero de la modalidad o de la especie por debilidad. Hay pecados por placer, diversión, alevosía, a propósito, pero este no se quería hacer a propósito, fue por debilidad. Entonces, hermanitos, la historia de Pedro, la anticipación también que se le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Está anticipando, profetizando el Señor, también te vas a levantar. Y cuando ya te hayas levantado, anima, confirma a tus hermanitos. También ellos están lastimados por haber abandonado, dejado, haber huido cuando el Señor Jesús los necesitaba. Así que confírmalos, anímalos, unifícalos. Todo eso conllevaba, hermanitos. Ahora, ¿qué es lo que vemos espiritualmente en este caso de la negación de Pedro? Y esto es lo que yo, hermanitos, tomaría como lección, como enseñanza. Si un cristiano como Pedro pudo haber llegado a cometer esto, pero también enseña la palabra que tendrá que levantarse, que Dios mismo, el Señor Jesús mismo lo iba a levantar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Fue restaurado Pedro? Oh, hermanitos, usted lo sabe de memoria. Cuando el Señor Jesús lo llamó aparte y le preguntó, ya resucitado: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no le preguntó nada más una vez? ¿Por qué no le preguntó 2 veces o 5 veces? ¿Por qué precisamente 3? Porque 3 veces lo negó. Y aún así el Señor quería escuchar la respuesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y esto, hermanitos, a mí me da la lección de que si alguien ama al Señor Jesús, pero se debilita, podría caer en tentación si no ora y si no vela. Y si hubiere pecado, abogado hay. El Señor Jesús es nuestro abogado. Entonces, en los casos de caída, de debilitamiento, dice el Señor: mira a Pedro, mira lo que le pasó a Pedro, mira cómo actué con Pedro, mira cómo se levantó Pedro. Si a ti te pasara, hijo mío, hija mía, tú no pretendes fallarme, te da miedo la idea de fallarme, pero si un día te debilitaras y lo hicieras, estoy consciente que tal vez no sea una sola vez, podrían ser 3 veces. Y hermanos amados, dice en el Antiguo Testamento: aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. Ahí habla de 7, o sea, equivale a muchas veces, todas las veces o siempre, ya que el 7 es número perfecto de Dios. Entonces aquí veo una anticipación, una prevención, diciendo: miren, hijos, podrían, si ustedes no velan, si no oran, podrían debilitarse y entrar en tentación y podrían negar hasta 3 veces. Pero miren lo que pasó con Pedro. Se levantó.
Claro que lloró amargamente. Claro que estuvo muy triste y se decepcionó y se derrumbó su fe por sí mismo. Se derrumbó su ego. Si antes había ego, o también llamada autoestima, en decir, soy muy fuerte, amo mucho al Señor, tengo mucha fuerza, yo no soy débil, yo sí amo en verdad conozco y amo a mi Señor. Bueno, eso es del ego, del yo, o también parte de la autoestima, que uno se considera fuerte. Todo eso se derrumba. Puedo decirlo de esta manera, hermanito, se decepciona uno de sí mismo y hasta se asusta, se espanta uno de sí mismo, como diciendo, yo nunca pensé que fuera capaz de hacerle algo así a mi Señor, o de fallarle a este grado a mi Señor. Nunca lo imaginé, nunca pensé que esto fuera a pasar, porque yo lo amo tanto. ¿Cómo es posible que llegué a tanto? ¿Cómo es posible que yo hice esto? ¿Cómo es posible que lastimé de esa manera a mi Señor? Le lastimé su corazón, lo herí. Y hermanitos, podría caer su confianza en sí mismo o su autoestima y ahora hasta despreciarse. Eso dijo Job de sí mismo. Por eso me aborrezco. Eso lo dijo cuando también mencionó, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos amados, claro que llega un arrepentimiento. Y ahora, pues, voy a usar de esta manera esta palabra. Uno se da cuenta cómo es uno mismo. No voy a entrar en carnalidades, hermanitos, ni en psicología, nada de esas cosas. Pero uno se viene a conocer a sí mismo, de qué es capaz. Y uno hasta se espanta. ¿Cómo? Yo soy o fui capaz de hacer esto. Y antes no lo hubiera creído. Pero ya que pasó, pues ya está el hecho, hermanitos. Sí se hizo, sí pecó, sí cayó, sí negó, no una vez, sino 3 veces. Y hermanitos amados, ¿cómo queda uno? Como diciendo, entonces, ¿no hay nada bueno en mí? Entonces, lo que yo había edificado, ¿se cayó? Entonces, lo que pasa, hermanitos, es que edificó incorrectamente. No se edifica uno en sí mismo. Uno edifica arriba del fundamento de la roca, que es Cristo Jesús. Nunca edificamos en nosotros mismos. En el mundo, hermanitos, se le llaman logros. Se le llama superación personal. Que uno va avanzando, uno va creciendo, uno va mejorando. Y que uno está siendo mejor persona, mejor humano. No, hermanitos, eso no existe. Porque lo que el hombre edifica por sí mismo, el hombre lo tira también a sí mismo. Pero lo que se edifica arriba del fundamento, que es Cristo Jesús, la palabra del Señor también le llama vuestra santísima fe. Basada en el Señor Jesús, no en nosotros. Yo no puedo decir, hermanitos, en vanagloria, hablando carnalmente, no puedo decir, he crecido, he avanzado, he mejorado, me he superado, me he esforzado y he logrado, hermanos, eso es imposible. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. No me puedo jactar de nada, y eso es lo que dice 1 Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jactar es enaltecer, ensoberbecer, ser altivo, ser, hermanitos, ególatra, todo ello. No hay nada bueno, hermanos, en nosotros. Que yo diga, me esforcé, le eché ganas, soy mejor, soy más santo,
que los demás. No, mis hermanos. Y el apóstol Pablo nos enseñó, el Espíritu Santo a través de él: ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como diciendo, no queda nada de mí, no hay nada bueno en mí. Romanos capítulo 7, ese es un tema muy profundo, ya hace mención de ello. Entonces yo no puedo, hermanitos, jactarme y decir, he crecido, he mejorado. No, si estoy mejor es porque Él me transformó. Si estoy vivo es porque Él me dio la vida. Si estoy vivo es porque Él no me ha consumido, porque me ha tenido misericordia. Si estoy vivo no es porque yo he vivido y he merecido la vida, no. Es por su grande amor, porque Él me amó primero y me amó de tal manera. Así que, ¿qué he hecho yo? Bien dice el Señor Jesús, si uno hiciera lo que se le pidió, aún así se llamaría siervo inútil. ¿Qué he hecho yo para atribuirme y decir, por mí vivo, por mí me sostengo, por mí soy, por mí mismo he logrado? Nada, hermanitos, nada. Todo lo ha hecho Él. Él dio la vida. Él da las fuerzas. Él da el poder. Él da la gracia. Él da la ayuda. Él da el socorro, el auxilio, el apoyo. Todo viene de Él. La salvación viene de Él. De uno no hay nada. Ahora, si uno edifica, hermanitos, sobre uno mismo, es como verse al espejo para, pues, enaltecerse y, hermanitos, amarse a sí mismo, diciendo, yo soy algo, yo soy alguien. Ese espejo se va a romper, ese reflejo se va a olvidar, porque uno no es nada, hermanos. Entonces, para concluir, entendemos que Pedro representa al cristiano amador de Dios, pero que se podría debilitar si no vela y no ora, y podría caer. Pero hay perdón de pecados en la sangre de Cristo, y el Señor Jesús le va a hacer decir 3 veces, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Así que, hermanitos, si un cristiano cayera, que se levante otra vez. Si negara 3 veces, pues que 3 veces le diga al Señor, yo te amo, Señor. Entonces, no se decepcione, hermanitos. No hay por qué decepcionarse ni de Dios, ni de su evangelio, ni de su camino. No. Eso sí, si se va a decepcionar, decepciónese de usted. Causa dolor, tristeza, frustración. Si nos decepcionamos de nosotros, es que yo pensé que yo había crecido, es que yo pensé que era fuerte, es que yo pensé que en verdad amaba a Dios. Decepciónese de usted. Eso, hermanitos, podría pasarle. Pero si usted confía en el Señor, nunca será avergonzado, mucho menos defraudado. Así que, hermanitos, no edifiquen su propia persona, que sus logros, autoestima, superación personal. Hermanitos, hay lugares hasta donde llegan a predicar, iglesias donde predican, hay un campeón en ti, un campeón adentro de ti. Saca el campeón que eres. ¿Cuál campeón, hermanos? Si alguien es campeón, se llama Jesús, no nosotros. Nosotros, dijo el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, si se ha decepcionado de usted mismo, amén. Esto también le pasó a Pedro. Pero Pedro se levantó. Claro que confirmó a sus hermanos. Y claro que cuando fue lleno del Espíritu Santo, esto quedó en la historia. Quedó atrás. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, mis hermanitos están en tus manos. Gracias por ellos, Señor. Que edifiquen su fe en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amado Señor
no en nosotros mismos, Señor, porque si un día nos debilitamos por no orar ni velar, Señor, vendrá la consecuencia. Pero Padre Santo, si esto fue escrito es para nuestra enseñanza, dice tu palabra. Así que sean ayudados mis hermanitos, y si alguno está decepcionado de sí mismo, pero no de ti, Señor, porque tú eres 3 veces santo. Gracias, Señor. Nuestra fe está fundada en ti, en el autor y consumador de la fe, en la roca fuerte que es Cristo Jesús, no en nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Guarden esta palabra en su corazón. El Señor con ustedes.